Saludamos a la gente que nos sintoniza en www.rcr750.com. rcr750.com es el punto de acceso principal a través del cual ustedes pueden vernos y escucharnos en vivo. rcr750.com, streaming de audio y de video completamente en vivo para que ustedes seleccionen cuál es la modalidad que mejor se ajusta a sus demandas. Si hay problemas con los planes de datos, porque bueno, que debe ser lo recurrente acá en el país, usted puede solamente escucharnos a través de rcr750.com. Gracias también a la gente que se sigue suscribiendo, incluso al ver los programas en diferido, a nuestra cuenta en YouTube, la de la estación, a nuestro canal RCR750 o Radio Caracas Radio, así nos puedes buscar en YouTube. Y por supuesto, gracias también a la gente que en vivo utiliza el Periscope para sintonizarnos. En Periscope somos RCR750. Dicho todo esto, le doy las buenas tardes a Daniel Lara. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas tardes, Neomar Hernández. Saludos para ti, para todos los que se conectan con nosotros a esta hora desde las distintas partes y de los distintos confines de este planeta, donde tiene a bien la señal de Radio Caracas Radio ponernos en la misma frecuencia de tanto venezolano regado por el mundo y de tanto oyente interesado en conocer qué está ocurriendo en Venezuela. Omar, esta mañana leo un reporte de la agencia Reuters que recoge unas declaraciones de este sujeto llamado Diosdado Cabello. ¿Saben que Diosdado Cabello está en medio de eso que llaman la alegría del tísico? Y al parecer, según dice Reuters, el señor Diosdado Cabello habría dicho lo siguiente: oficialista Asamblea Constituyente no presentará una nueva constitución de Venezuela. Entonces, visto eso, ¿verdad? A uno no le queda más que volver a fastidiar con lo de siempre, ¿no? Las señales obvias, las circunstancias y los errores de concepto y por ende errores de rumbo. Una constitución no es una constituyente, es una vía para elaborar una constitución, no la única, pero es la preferida por esta gente que quiere ser revolucionaria, porque lo que quieren es emular la Revolución Francesa. Entonces ha quedado eso de maña, de vamos a hacer una constituyente para refundar el país, la república, etc. Pero la labor fundamental de una asamblea constituyente, como su nombre lo indica, es la elaboración de una constitución, de un marco constitucional para esa supuesta nueva república que intentan construir. En Venezuela hemos tenido con estas 27 constituyentes. Ha innovado el chavismo. Han hecho una constituyente y no han hecho una constitución. Cosa previsible, porque con el atajo de crápulas, recogelatas del pensamiento, cerebros de alcornoque, sacos de escombro antropomorfos, cucaracheros sin vista, mochos con mocho para rascarse. Bueno, gentuza bruta, chafarote de postín, mangasmeadas
Recogelatas de la política, etcétera, que agruparon y metieron en ese Palacio Federal Legislativo, diciendo que era una constituyente. Obviamente de ahí podía salir cualquier cosa. De ahí podía salir hasta una gaceta hípica. Hasta un cuadro de caballo podía salir de ahí. Pero por lo menos que pegara 5, ¿no? Pero por lo menos, o un macuare, chico. Un macuare, ¿verdad? Un macuarito ahí. O una predicción, trifecta. o una predicción de los animalitos, quizás. Por lo menos. Pero no. Los tipos son incapaces de hacer una constitución. Y entonces se pregunta uno, bueno, imagínate tú lo que tenemos aquí. Unos tipos que estuvieron desde el año 2017 calentando una silla, diciendo que estaban haciendo una constitución para al final decir, hemos decidido no hacerla. Pero Daniel, ¿y qué hicieron en 3 años y contando? Mira, volar papagayo de noche, lavar pantaleta de día. No vale, no se puede porque se ve el tendedero. Tirarse discursos que no llegaban a nada. Lanzar manifiestos. Y como dirían algunos, discusiones bizantinas, ¿verdad? A mí me encanta ese término. Hacer estas proclamas de que si el día de no sé quiéncito, que si honor y gloria a Menganito, que si el glorioso día del ejército del agachao, que si el glorioso día del ejército de Juana la Pescadora, que si el honor y gloria al indio Paratebueno, al ánima de Taguapire, el ánima de Taguapire también. Que si el día de las santas ánimas del Guasare, que si en la comisión especial para contar cuántos granos de arena le quedan a los meanos de coro, todas esas pajas. Y percibiendo pero de sueldo. Una constitución nada. Y percibiendo sueldo, Daniel, por calentar la silla, ¿no? Allí. Entonces, y además de eso, los tipos, pero es que se veía venir. Y lo peor es que eran, perdóname, Daniel. Y lo peor es que eran, ¿cuánto? Yo no recuerdo el quórum total, no eran 500. O sea, como 500, ¿no? ¿Sabes lo que son 500 hombres y mujeres metidos allí en ese hemiciclo, semana tras 500 semana? Inútiles. ¿Ah? 500 inútiles. ¿Pero haciendo qué? Que yo digo, ¿qué cantidad? Pero ya yo te dije todo lo que hicieron. Ese ha sido el sumum del ocio nacional, Daniel. O sea, de verdad, claro. Son 3 años de reuniones semanales, del discurso de la nada, de la proyección de las tinieblas, para nada, porque aquí hay una confesión, son unos ociosos de profesión. Noticia criminis, no servimos para nada, pónganos la etiqueta y el rotulador. Los tipos dicen, y aparte de eso, no, nosotros no vamos a hacer una constitución. Hemos decidido, después de 3 años cobrando, que nosotros en realidad no queremos hacer una nueva constitución, porque estamos contentos con la que tenemos. Entonces, sí, da risa. Dios mío. Pero uno se pone a ver estas cosas y uno dice, es que inclusive para ser comunistas, hay que estudiar. Inclusive para ser comunistas, inclusive para ser dictadores. Oye, porque los dictadores, hay que hacer una constitución y se hacía. Claro. Por lo menos montar un parapeto, pues. ¿Verdad? No, hay que hacer una constitución y se hace, punto, se hace. Bueno, ¿cuánta no hizo Gómez? Pues, por ejemplo, Gómez modificó la constitución varias veces y hacía su cosa. Entonces tiraron una constituyente para hacer lo que nos dice aquí el oyente Gerardo Bustamante, jugar la vieja, truco, caída y esto. No, y Agiley faltó. Agiley. Carga la bueno, y Queto Rojo y Piragua seguramente también. Queto Rojo y Piragua, sí. Pero entonces, en medio de todo esto, uno dice, Dios mío, ¿para qué han servido estos 3 años? ¿Y qué hizo? Entonces, ¿qué hizo la constituyente? Hizo un poco de cosas que no le competen, y lo que le competía no lo hizo, que era hacer una nueva constitución. Y es aquí entonces, amigos míos, donde llegamos a un punto donde yo quiero llegar. Al que yo llego siempre, porque no es así. No repite y repite. Van a seguir defendiendo esa constitución putrefacta
que hizo posible que hicieran una constituyente para no hacer una constitución. O sea, 3 años con el trago en la mano y nunca hicieron el brinde. 3 años diciéndose constituyentes, que por cierto, en esa constituyente es la única constituyente del mundo donde no hay debate. Porque ya hay hay otros parlamentos del mundo. El parlamento, a mí me encanta ver las sesiones del parlamento cubano, te cuento eso, ¿no? ¿Ah, sí? Porque me divierte muchísimo cómo hacen una propuesta y la gente pide la palabra para apoyar la propuesta. Nadie para decir que está en contra. Eso es como el video loco, más o menos. Y todo el mundo vota con las 2 manos aprobado. Nunca se niega nada. Son unas deliberaciones, debate parlamentario. Se somete a la discusión y nunca se discute. En el caso de la constituyente de Diosdado, bueno, ha mostrado Diosdado de lo que es capaz de tener una constituyente para no hacer una constitución. Dios mío. ¿Ah? Es que Diosdado no sirvió como ministro de transporte. No sirvió como ministro de infraestructura. No sirvió como gobernador de Miranda. Le dan una Asamblea Nacional y la pierde. Porque no hay que olvidar, Diosdado fue presidente de la Asamblea Nacional como 3 años. El legado de Diosdado fue perder el Parlamento con la oposición falsaria. Y le dan una constituyente y el tipo no hace la constitución. Entonces se pregunta uno, pero bueno, Dios mío, ¿y aquí y esto qué es? Esto es una cosa tragicómica. Si estos tipos de fuesen revolucionarios, deberían estar en este momento buscando las responsabilidades de quiénes son los responsables y fijando responsabilidades. ¿Cómo es que ustedes convocaron a una constituyente diciéndole a la gente que se requería una nueva constitución? Porque en esa nueva constitución iba a institucionalizar las misiones. ¿Tú te acuerdas de todas las propuestas que hicieron? Sí. Que era necesaria una constituyente porque había que elevar a la constitución, darle rango constitucional a las misiones, darle rango constitucional a la fuerza, a las milicias, darle rango constitucional a cuanta barbaridad se le ocurrió a los fumados esos que están allí en esa constituyente. Y a los fumados que han estado durante estos 22 años inventándose estupideces. Y al final dicen, no, mejor no. Deje así, doctor Diosdado. No, sí, chicos, se casaron por poder y se divorciaron por no poder. José Magadán, la ANC es lo más parecido a los parlamentos comunistas, donde todos levantan la mano, se reúnen cuando quieren, no hay debate. Eso parece que va a ser la nueva Asamblea Nacional. Vamos a ir al corte comercial y después de la pausa seguimos con más de este lunes constituyente en Y Así Nos Va. Ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Hay sabores de helados que fascinan, obsesionan y enamoran. Sabores como los que consigues en Il Cuore di Gelato. Para los fanáticos del chocolate ofrecen el helado de brownie, el de Oreo, el de Nutella y hasta el de Samba. ¡Qué abuso! ¡Qué abuso! Esta y otras delicias las consigues en Il Cuore di Gelato. Disfrútalas en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza del Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato. Helados que llegan al corazón. Mingo, ¿y qué te dijo tu vecina hoy? Mira, Mingo, no hace falta ser adivino, mucho menos Tibisay Lucena, para saber cuáles serán los resultados de estas elecciones chimbísimas de diciembre. Ese parlamento, el que pretende montar Nicolás para desmantelar al otro, y al otro también, al de Guaidó, va a ser completamente rojito. ¿Te acuerdas que así decía Rafael Ramírez, dojito, cuando era el zar de PDVSA y el régimen lo adulaba porque era el hombre que tenía los reales? Bueno, el que sigue teniendo los reales, pero quién sabe dónde los tendrá depositados, dándose la gran vida y comprándose nacionalidades con esos dólares y euros que desvió para sus bolsillos. Mingo querido, te advierto algo. Con este tipo no podemos tener memoria corta.
No, señor. Ese es uno de los que tarde o temprano tendrá que comparecer ante la justicia y nosotros visualizarlo todos los días, vestido con su overol naranja y unos grillos en los tobillos. Cambio y fuera. Por todos los medios, conmigo, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Fíjate tú que cuando salió este tema de la constituyente hace más de 3 años, nosotros hablamos de los peligros de la ANC, que en su momento mucha gente desestimó. Y yo incluso recuerdo, Daniel, que hablé un poco con la audiencia desde el punto de vista teórico de lo que era el poder constituyente. Cosas de la vida que cuando se lanzó la ANC, yo todavía estaba estudiando en la Simón Bolívar y yo estaba tomando un curso sobre el poder constituyente desde el punto de vista filosófico, teórico. Y había al menos 2 visiones que yo decía que era importante tener en cuenta cuando se hablaba del poder constituyente, de las constituyentes en general en la historia, sobre todo a raíz de la experiencia de la Revolución Francesa y todo eso, ¿no? Y era una visión que era en efecto la que se terminó poniendo en cuenta con el chavismo, que era el poder constituyente como poder ilimitado, donde ese poder, de acuerdo a teóricos contemporáneos como el señor Negri, postmarxista, que dice que, bueno, que cómo tú vas a encerrar el poder constituyente, que es el poder a final de cuentas soberano de un pueblo, por ejemplo, expresado en unos representantes, en un parlamento, no puede ser confinado porque eso es un poder ilimitado. Yo decía, bueno, el chavismo va a estar dentro de esa concepción actuando más que para lo que ellos dijeron que iban a hacer, que era hacer una constitución, para hacer una amenaza. Y al final de cuentas, esta confesión que ha hecho Diosdado Cabello con el tema de los objetivos de la constituyente, que al final se han diluido, porque eso es lo que está confesando Cabello, que lo que ellos vocearon que iban a hacer y no hicieron, que era la constitución, a final de cuentas ha terminado convirtiéndose en la amenaza que ya no es necesaria, Daniel. A ver, cuando sale la constituyente, todavía la Asamblea Nacional, que era el parlamento legítimo de este país, y todavía lo es, aunque esté como esté, estaba supuestamente dispuesto a ejercer funciones. ¿Y qué fue lo primero que hizo la constituyente? La constituyente agarró y dijo, no, el TSJ me ha habilitado a mí para usurpar funciones de la Asamblea Nacional, porque esa gente está en desacato. Entonces yo usurpo el poder del legislativo, yo le quito las funciones de contralora, le quito las funciones de legisladora y esa me las arrogo yo, Asamblea Nacional Constituyente. Pero además, ¿qué fue la constituyente desde que se montó en esto del poder ilimitado? Bueno, fue el instrumento para el terror, Daniel. En 3 años a nosotros no se nos puede olvidar todo el tema que hizo la constituyente en materia o para legitimar, porque sabemos que esto no es que la constituyente está allí y actúa de propia cuenta y que Diosdado tiene ideas y actúa de propia cuenta. No, la constituyente es el aparato de moler carne que usó el chavismo en los últimos 3 años para legitimar esas ejecutorias donde se molía carne. Y entonces se montaron medidas económicas, donde, bueno, había, por ejemplo, maximización de la función esta de fiscalización de organismos nefastos para que los comercios vendieran a precios regulados. Había un tema de persecución a los comerciantes. Había temas de usurpar las funciones del Parlamento. Una cantidad de cosas. Había funciones incluso de ordenar poner presa a la gente o de legitimar la prisión de alguien porque la constituyente hallaba a esa persona culpable de determinado crimen. No el Poder Judicial, que también estaba allí actuando al compás, ¿no? Pero era todo esto para legitimar todas estas cosas. Y a final de cuentas, lo que nosotros estamos viendo al día de hoy es que, bueno, todo fue una gran mentira. ¿Y por qué la desmontan, Daniel? ¿Por qué esta gente está tan segura de que lo que va a salir de diciembre va, número 1, a acabar con el argumento de Guaidó y la Asamblea Nacional? Y número 2, va a llenar de chavistas otra vez esa supuesta Asamblea Nacional que va a salir de diciembre, que a ellos no les interesa sostener la Asamblea Nacional Constituyente porque es hasta un gasto en nómina inútil, o sea que ahí no hay nada que hacer. O sea, va a quedar esa gente ociosa, más de lo que ya está, porque más de esas reuniones semanales que hacían, donde no hacían nada, ahora van a quedar más ociosos. Esto lo que demuestra es que, bueno, les sirvió de puente mientras terminaba el periodo de la Asamblea Nacional y ahora ellos creen,
y esto es lo que demuestra además que yo no sé dónde está mirando Capriles, tiene la mirada estrábica, que de diciembre va a salir una Asamblea Nacional controlada por el chavismo. Pero no tengas duda de eso. Esto está absolutamente demostrado con esta declaración de Diosdado Cabello. Entonces, bueno, Asamblea Nacional Constituyente, Solón, y ahora vendrá la Asamblea Nacional otra vez controlada por el chavismo, ¿no? Y veremos en qué queda ahora Guaidó, que hoy ha promulgado el Pacto Unitario por la Libertad y las Elecciones Libres. Tiene 8 puntos. No sé si los quieres discutir, son largos. Pero te leo el primero. El primer objetivo. Luchar para leer obituarios hoy lunes luchar por la libertad, la democracia y el progreso. Pero va a seguir. Yo estoy en eso desde que tengo uso de razón. Por la libertad, la democracia y el progreso. Realizar elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables. Está bien. 4. Bueno, me pasé el 2 porque el 2 es tan largo. Dice, asumir como prioridad la reversión de la crisis humanitaria. De acuerdo. 4. Recuperar la soberanía nacional. Está difícil. 5. Promover un futuro de oportunidades, de derechos y deberes, donde sean iguales para todos. De acuerdo. 6. Luchar por la libertad de los presos políticos, civiles y militares. Me encanta. Está muy bien. El cese de la persecución, el retorno de los exiliados. Me encantaría que ese fuese el país que tuviésemos. 7. Librar una lucha constante por la transparencia, me quedé como carrasquero, por la transparencia y contra la corrupción. Muy importante. Y 8. Abrir canales permanentes de diálogo y consulta con los sectores políticos, sociales y económicos de la sociedad venezolana. Bueno, muy bien. Aquí hay 37 partidos, imagínate tú. Falta el de nosotros. Voy a poner aquí el 38. Payaso. Mira, partido de Daniel Lara y el mío. Pero, está bien. Se diviertan, que les vaya bien. Uh-huh. A mí me preocupa una noticia que me acaba de llegar, una denuncia que está haciendo la organización no gubernamental Acción Solidaria. Sí. La organización no gubernamental Acción Solidaria tiene años haciendo labor de prevención, combate y apoyo a la velocidad o digamos, haciendo labor de conciencia con respecto a la prevención del SIDA, del VIH-SIDA, de apoyo y acompañamiento a quienes padecen esta enfermedad y requieren apoyo y acompañamiento, y también de divulgación de por un lado de las medidas de prevención de esta enfermedad y por otro lado de las necesidades de quienes padecen esta enfermedad. La labor de organizaciones como Acción Solidaria es una labor de hormiguita. Uno conoce estas organizaciones de hace años y uno sabe que lo que hacen estas organizaciones muchas veces es una labor que deja pequeñas satisfacciones a quienes allí trabajan, pero que es una labor también muy ingrata. Que es una labor que alguien tiene que hacerla y ellos se encargan de hacerla. Que es apoyar a gente que está pasando por una delicada situación con una enfermedad tan estigmatizada como el VIH-Sida. En los últimos años, en Venezuela, con la escasez de medicamentos, los enfermos que padecen trastornos crónicos que ameritan un tratamiento estable y continuo, como los enfermos del VIH-Sida, como los enfermos de trastornos psiquiátricos, como los enfermos diabéticos, como los enfermos, etcétera. Gente que depende de una medicina diaria y constante, pues han sido grandes damnificados. El tema de la escasez en Venezuela ha disparado el ritmo de contagio de enfermedades otrora controladas e inclusive algunas hasta erradicadas. Y la condición de los hospitales y centros médicos para el tratamiento de enfermedades que, si bien son graves y crónicas, ya en el mundo se está avanzando lo suficiente para que una persona pueda vivir con una enfermedad con calidad de vida y además de eso con longevidad. Pues en Venezuela eso prácticamente se fumó. Pero como si fuese poco, nos acabamos de enterar de lo siguiente. Dice la gente de Acción Solidaria en sus redes sociales. A las 1:45 de este día, lunes 7 de septiembre, un grupo de miembros del FAES irrumpieron en nuestra sede. Ya a partir de allí,
imagínense usted todo lo horroroso que puede, de lo que vamos a hablar aquí. ¿Ok? Bueno. Con un procedimiento del cual no tenemos ninguna información ni conocimiento sobre sus motivos ni propósitos. Al momento de presentarse en la sede, se ha perdido comunicación con el personal del equipo de organización. No sabemos lo que está ocurriendo en nuestra fundación. Somos un centro de atención a personas afectadas en sus condiciones de salud. Ante esta situación exigimos a los cuerpos presentes en nuestra sede garantizar la libertad e integridad física y mental del personal que estaba realizando su trabajo, así como preservar los insumos y suministros con los que trabajamos. Estas medicinas e insumos son para atender a las personas que los necesitan, para proteger su vida y su salud. A quienes dictan las órdenes para efectuar este tipo de procedimientos arbitrarios, exigimos el cese de actos de los hostigamientos y abusos, así como un programa de asistencia humanitaria llevado en conjunto con órganos de las Naciones Unidas para proteger a las personas en sus necesidades apremiantes de medicinas e insumos. Esto, de alguna manera, revela el nivel de abyección, porque sabiendo cómo trabaja el FAES, que es una organización terrorista prácticamente, sabiendo cómo estos tipos trabajan, ¿qué hacen? ¿Dónde llegan? Bueno, asaltan al allanado. Aquí el FAES ha llegado a llevarse a alguien a una casa y lo primero que hace es vaciarle la casa. Que hasta la nevera les vacían, porque son unos lambucios a lo peor. Bueno, me imagino que eso será lo que harán en la sede de la Asociación Acción Solidaria. Una ONG real no es una organización de maletín, ni es una organización que responda a ningún partido. Porque lamentablemente este tipo de actividades que ellos realizan, eso no da visibilidad política. Esto hay que hacerlo por vocación. Esto es gente que trabaja con mística, con vocación, que tiene años trabajando en esto. Y que han sido, por cierto, por años menospreciados, inclusive por el propio Estado. Haciendo una labor que debería estar haciendo el Estado, ojo, que es la atención a personas en situación de riesgo de salud. Pero no solamente no los ayudan, no, es que al que está ayudando, allánalo. Sí. Chicos, qué interesante esto, ¿no? Mira, a eso iba, Daniel. Tener esta afección de salud, ser paciente de VIH es complejo, pero en Venezuela aún más. Entonces tú tienes a un Estado que no logra de alguna manera atender, y aquí no estamos hablando ni de izquierdas ni de derechas, aquí estamos hablando de que es una enfermedad que por medios propios es muy compleja de atender, porque los medicamentos son de alto costo, como hay otras enfermedades crónicas que también tienen esta demanda en términos económicos para el paciente. Entonces tú tienes un Estado que deja su suerte, mayormente, a pacientes que tienen este padecimiento. Y entonces tú vas a atacar a alguien que trata de hacer algo. Malo, bueno, medianamente bueno, malo. Yo tengo las mejores opiniones de esta ONG. Pero ponte tú que no fuese el caso. Ponte tú que, bueno, que hubiese un problema con la administración en términos de que los pacientes o todos los que piden insumos no pueden ser atendidos. Bueno, porque no hay suficiente. La masa no está para bollos, pues no hay suficiente insumo para todos los pacientes. Bueno, pero algunos sí son atendidos. Bueno, es una labor, porque es mejor algunos que nada. No, tú vas a llevarte a la ONG por medio. Tú vas a agarrar tu Estado que no te ocupas de esto o que no lo haces con la suficiente atención. Te vas a llevar a quien trata de medio hacer algo, que tiene años tratando o incluso haciendo algo, no tratando, haciendo algo. Te lo vas a llevar por medio. Es mezquino, es absolutamente mezquino, porque el que pierde al final, amigo mío, es el paciente. El que pierde es el que no tiene y no va a tener cómo resolver, porque repito, son medicamentos de muy alto costo, que las personas por cuenta propia es muy difícil, a menos que tengan mucho dinero, que puedan costear un tratamiento permanentemente de este nivel. Vamos a ir al... Habría que repetir lo que decían antes de irnos al corte. Lo que decían los comerciales que no hacía el Estado. Porque ni ayer ni hoy el Estado venezolano se ha gastado un centavo en campañas de prevención contra el VIH-Sida. Eso lo han hecho fundamentalmente organizaciones privadas, ONG y la empresa privada. Uh-huh. Eso es necesario decir en Venezuela. Ese comercial que decía, el VIH-Sida no discrimina. El VIH-Sida es una enfermedad que no discrimina, que está allí. Bueno, lo hizo por muchos años. Presta al que se arriesgue.
Lo hizo por muchos años. Sería bueno decirle a estos esbirros, oiga, por favor, oiga, tenga conciencia. Pero es que yo quisiera saber qué tienen en la cabeza, chicos. Bueno. No ya los jefes, sino el tipo que entra tal, y llega y ve que esa es una ONG donde están cuidando gente, un hospital, una cosa. O sea, no les carcome. Yo no sé. Vamos a ir a la pausa comercial y a la vuelta del corte seguimos con más de Y Así Nos Va. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Antes de un buen almuerzo es indispensable una buena entrada y en Il Sapore de la Nonna te ofrecen las mejores, como la deliciosa ensalada César, tradicional con tiras de pollo o con camarones, la rica ensalada capresa con rodajas de tomate fresco, queso de búfala y salsa al pesto, o las focaccias que crujen de sabor. Una delicia. Todo eso y más lo consigues en Il Sapore de la Nonna. Visítalos en la avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Muy bien, de vuelta en Y Así Nos Va. Vamos a leer algunos comentarios que ustedes amablemente nos han escrito a través de nuestro chat en YouTube. David Sánchez Méndez. Trump no solo va a ganar las elecciones, sino que va a sacar a Maduro. Escríbelo y no falta mucho. Ellos creen que esto es mamadera de gallo. Van para afuera y prepara tu whisky. Bueno, yo quisiera tener su optimismo, estimado amigo David. Me quedo con la cautela y me quedo viendo que las cosas ocurran. Por acá dice también Luz Sierra. Bueno, Luz Sierra tiene una conversación privada con otro de los miembros del chat. No. Carlos Toyo. Daniel, ¿qué les parece que a Diosdado le tocó enfermarse e ir a un hospital y no había agua? Ya lo comentaste tú en estos días, ¿no, Daniel? Se sorprendió Diosdado Cabello porque no había pasado por escasez de agua, sino hasta ese momento. No sabía que había escasez de agua. Le pasó el efecto Luisa Ortega Díaz, abrió los ojos. Sí, así es. Por acá Teresa Mesa. Topacio. Teresa Mesa dice que haga la aclaración al público de falsas informaciones con respecto al tema cambiario, al tema de los ceros de la quitada de cero a la moneda venezolana. Sí, ella dice que te quedaste corto. Sí, que no son 8, sino que son 11, respecto de lo que habíamos hablado el jueves en nuestra sección histórica. Sí, pero el asunto no era 4, sí, probablemente son muchos más, pero son tantos más que el resultado, cuantitativamente hablando, vamos hacia el mismo tema, que disolvieron el bolívar en el bolsillo de los venezolanos, acabaron con la moneda nacional. Sí. Por supuesto que puede haber 3 ceros más, 3 ceros menos, pero sin duda alguna el planteamiento cuantitativo es el cualitativo, es el que desarrollamos la semana pasada, que destruyeron la moneda nacional. Que fueron 13 o más. Bueno, pedimos disculpas porque nos quedamos cortos. Destruyeron más, pero de que destruyeron. Podría ser. Voy a refrescar el tema de las devaluaciones, a ver si tiene usted razón, Teresa. Vamos a ver. Fíjate, hay algo importante, Neymar, que es todas las preocupaciones que había con respecto a la destrucción de determinados sectores. El chavismo, sobre todo esa raza carroñera llamada boliburgueses, la boliburguesía, empezó a tomar cuando veían que había un sector de la economía donde había posibilidad de enriquecerse, se lanzaba con unos buitres y sin saber nada de la materia, ahí se metían.
Por ejemplo, estos niños de Derwick, ellos no sabían nada de la materia eléctrica. Ellos lo que sabían era de guiso. Vieron una oportunidad de guiso, se metieron a vendedores de plata eléctrica. Los de la mafia de la Cabilla, ellos no sabían nada de producción siderúrgica. Ellos vieron que había un guiso, se lanzaron para allá. Y así. De la misma manera, gracias a las ventajas que daba ese inmenso mamotreto de esa centrifugadora de corrupción que era Cadivi, control de cambio, hubo un sector que producía mucho dinero, donde se veía que habían determinadas situaciones que les permitían obtener muchísimo dinero a la boliburguesía. Y es el sector aeronáutico. Así, en determinado momento, tú veías cómo, porque normalmente los mafiosos son así. Mafioso que se respete, se hace millonario y lo que quiere es una mujer con 500 cc en cada una de las tetas, una mansión y un avión. No, Eso no, y te faltó. Y cuatro. La Homer. Pero le gusta más la japonesa. No sé por qué, porque para mí hay carros mejores, pero si yo tuviese todo el dinero del mundo, que no lo tengo, ¿no? Pero ellos insisten en ese. O sea que los carros son una de mis debilidades. El rolo de carro, pues. Pero la camionetota que no pare en semáforo, ni agarre cola, ni se colea por todos lados. Eso es lo que le gusta. Una mujer operada. Y un avión, una cosa. Todos esos bichos hicieron lo mismo. Helicópteros, después montaron flotas de helicópteros, flotas de aviones y así. Y después fueron a comprar aerolíneas, inclusive. Y se apoderaron inclusive de rutas. Bueno, para ir para Los Roques había que estar en determinadas empresas, determinadas agencias, determinados negocios. Se hicieron gigantescos negocios en las aerolíneas con el otorgamiento de cupos, el otorgamiento de dólares Cadivi para efectos de mantenimiento. Entonces aquí se veía en Venezuela como aerolíneas que tenían en Venezuela hangares, trabajadores suficientes y todo lo demás, decían que necesitaban llevarse las aeronaves para mantenimiento mayor, que si en República Dominicana, que si en Costa Rica, que si en no sé cuál país. Se llevaban entonces el avión y para pagar eso, por supuesto, le daban dólares preferenciales. Entonces, $1.5 million a 4.30. Bueno, resulta ser que ese trabajo que hacían supuestamente ya podían hacerlo tranquilamente en Venezuela, en bolívares, sin necesidad de estar pidiendo. Pero eso se convirtió en un gran negocio. Se convirtió en un gran negocio los vuelos charter para que la gente fuese a raspar la tarjeta. Se convirtió en un gran negocio otra vez, que nunca ha dejado de ser negocio el contrabando, en rutas como las Piedras Aruba, las Piedras Curazao, Maracaibo Curazao. Y allí empezaron a hacerse agostos y empezaron a engordar. Y entonces todo el mundo andaba feliz. O sea, era una felicidad. Y de ahí comió todo el mundo. Y todo el mundo era feliz, todo el mundo era contento. En este momento en el que estamos hablando, pero ¿qué pasa? Que los tipos son unas langostas, mi hermano. Los tipos donde, o sea, llegan y se comen todo y entonces hacen negocios. Y era una cosa que los tipos se quedaban, mira, los tipos se te quedaban con los negocios en los aeropuertos, se te quedaban con el duty free, se te quedaban con las tiendas de venta de empanadas del aeropuerto, con las franquicias de venta de comida en los aeropuertos, con las empresas de atención en tierra, de atención con las empresas inclusive se quedaron en determinado momento, con las empresas estas de servicios especiales de atención de personas con discapacidad, silla de ruedas. Todo. Pero bueno, hasta con eso se quedó la mafia. Con las empresas de suministro de combustible, con las empresas de atención en el terminal auxiliar de Maiquetía, con las empresas de handling, atención y servicio en tierra en los distintos aeropuertos de Venezuela. E inclusive se quedaron con la propia administración de los aeropuertos. Faltaba más, ¿no? Entonces, hoy, en el momento en el que estamos hablando, la aeronáutica a nivel mundial ha sufrido un fuerte embate por la crisis derivada del coronavirus. Pero en Venezuela, el sistema aeronáutico está prácticamente quebrado de forma irrecuperable. Si el día de mañana, porque por ahí
información que era falsa, un supuesto cronograma del INAC para la reactivación de operaciones en Venezuela. Después salió el presidente del INAC y dice que era falso, que no tienen previsto nada. Bueno, ¿por qué? Porque resulta ser que si el INAC dice hoy, vamos a reactivar las actividades aeronáuticas mañana, no se va a mover ni un solo avión en Venezuela. ¿Por qué? Porque la mayoría de los pilotos que tienen 6 meses sin volar están vencidos en sus horas mínimas para poderse montar en un avión. Porque la autoridad aeronáutica no ha sido capaz siquiera de sentarse con las asociaciones que representan a los gremios aeronáuticos para decirle, mire, ¿qué hay que hacer para reactivar aquí la cosa? De forma tal que le diga, mire, permítanle a los dueños de aeronaves que hagan por lo menos vuelos de mantenimiento y vuelos de acumulación de horas para que el personal pueda reactivarse. Ni siquiera eso se habla. Y quería hablar de eso precisamente hoy porque hoy es el día del controlador aéreo. Uh-huh. Y en el momento en el que estamos hablando sigue preso un controlador aéreo en Venezuela. Dervis Rojas. El señor... lo metieron preso porque supuestamente que divulgó no sé qué. Es que no sabemos por qué está preso. Fue preso él y su esposa. A la esposa la soltaron. Rodríguez Rojas, creo que es su apellido. Uh-huh. Dervis. A él lo dejaron preso. A la esposa la sueltan, pero la botan. La despidieron. Sí. Del INAC. Es decir, la señora quedó con su esposo preso y ella desempleada. Y su esposo cuando salga de la cárcel estará desempleado también. Porque ya lo votaron. Entonces, todo esto, toda esta situación, ¿qué te revela? Bueno, que los tipos en realidad son unos grandes saqueadores. Llegaron al sector aeronáutico, compraron aerolíneas a precio de gallina flaca. Lograron montar aerolíneas con el permiso de la autoridad aeronáutica que ellos controlaban, a realazo. Se quedaron con todos los negocios posibles, hicieron todos los reales que pudieron, se cogieron todos los reales que pudieron. Y cuando vieron que la aviación, ya esto no da, abandonaron aerolíneas, abandonaron aviones, abandonaron negocios, abandonaron franquicias, abandonaron todas las empresas que tenían y ahí la aviación tira en el piso. Y entonces, dejaron el pelero. Los que viven de la aviación, los que de verdad viven de la aviación, que son los que tienen toda la vida viviendo de la aviación en Venezuela, bueno, se quedaron como voces solitarias en el desierto, pidiendo que por favor vamos a organizarnos para cuando venga la reactivación hacer esto de una forma lógica. El sector aeronáutico da, hay determinados sitios donde el sector aeronáutico emplea a miles de personas. No estoy hablando solamente del Estado Vargas, estoy hablando de todo sitio donde hay un aeropuerto importante, pero ni hablarte de Margarita en sus buenos tiempos, ni hablarte de Maracaibo en sus buenos tiempos. Y Valencia con el movimiento de carga no te quiero yo ni contar. Claro. Bueno, el propio Charallave, con el movimiento discreto que tiene Charallave en aeronaves ejecutivas y privadas. Bueno, en Charallave había todo un movimiento económico importante de talleres, de trabajadores, de todo tipo. Sí, lo que llaman los esa gente está desempleada, esa gente está comiéndose un cable en su casa. Claro. Mira, vamos. Y entonces la pregunta es, ¿preocupa o no le preocupa a una persona que forme parte de un sector tan sensible como la aviación? Y puedo hablar de la aviación, como puedo hablar de las aduanas, como puedo hablar del sector marítimo, como puedes hablar de los pescadores, como puedes hablar del transporte público, de los autobuseros, de los mototaxistas, de cualquier sector, sobre todo el sector servicios, ¿no? Dice, oye, ¿de verdad nosotros estamos entendiendo que con un régimen como este es imposible la reactivación de cualquier cosa de forma concertada? Porque los tipos no creen en la concertación. Vamos a la pausa y a la vuelta, en la parte final, algún comentario adicional sobre estos negocios que ya han dejado de ser negocios. Ya venimos con más en Y Así Nos Va. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve.
Hay sabores de helados que fascinan, obsesionan y enamoran. Sabores como los que consigues en Il Cuore di Gelato. El helado de Amarena combina el más cremoso y delicioso mantecado con la frescura del sabor de las cerezas. Imperdible. Esta y otras delicias las consigues en Il Cuore di Gelato. Disfrútalas en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza del Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena, lo resolvemos. En Il Sapore della Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore della Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore della Nonna en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Tú has hablado de la aeronáutica, has hablado del aeropuerto, has hablado de las aduanas, de las industrias y digamos los sectores conexos a este ámbito de negocios. Pero es que yo le pido a cualquiera de las personas en estos minutos finales que nos escuchan, y aquí es donde viene uno de mis cuestionamientos fundamentales, o mejor dicho, de mis evidencias fundamentales para decir que no hay nada positivo que haya dejado el chavismo después de 20 años, es que me nombren siquiera alguno, un sector de la economía nacional que haya prosperado en chavismo. Y el modus operandi de la economía nacional durante el chavismo ha sido más o menos el mismo, que es, por cierto, una continuación del manejo de la economía desde el punto de vista del empresariado o de lo que dicen ser empresarios en Venezuela de la época precedente, por supuesto, porque en la historia no hay tal cosa como rupturas así. Hay las más de las veces continuaciones. Por supuesto, esta una continuación de errores exacerbados, pero es el reflejo de una clase que se dice empresarial, ahora ocupada por el chavismo, que lo que se dedicó fundamentalmente fue importar cosas, en la mayoría de los casos baratijas, y de revenderlas acá, bueno, a precio bastante jugoso. Y eso además en el marco de un control cambiario que ya va por la vía formal, ya ha sido desmontado por la vía de los hechos los últimos 2 o 3 años, pero por la vía formal el control de cambio del chavismo está desde el año 2003. Lo comentábamos el jueves, 17 años. Ya, de alguna manera, bueno, ya el dólar ni siquiera el Estado puede decir cuánto vale, entonces tienen el indicador del BCB y todo lo demás. Pero el punto fundamental acá es que no hay un solo sector de la economía que usted diga, bueno, estos chavistas, estos boliempresarios, estos niños buenos para nada que dicen que van a fabricar picos, que van a fabricar palas, tractores, que no van a fabricar nada, como en una época que dijeron que iban a hacer computadoras. Entonces lo que hacían era que las ensamblaban. Todo el hardware era importado y entonces venía y montaron un ensamblador. ¡No! El computador venezolano. ¿Qué computador venezolano si los componentes todos son importados? Tú lo que estás es ensamblando, como se hizo en una época con la industria automotriz también, y se hace en muchos países, perfectamente respetable. Pero así cualquier área de la vida económica nacional, no hay una sola. Por cierto, las computadoras ya no existen. Pero es que no existe nada. No existe una fábrica. ¿Vergatario? ¿Ah? El teléfono vergatario. La fábrica de teléfonos también. Bueno, era asociada. Y la fábrica de vehículos Benirán. También, que era mixta, venezolana-iraní. Unos carros extraordinarios, tan extraordinarios que deben ser los únicos carros que le sienta bien la gasolina iraní que han traído, porque los demás pistonean a horrores, ¿no? Pero entonces, este caso de que no haya un solo sector, Daniel, bueno, y podemos poner el caso que hubo con expropiaciones, o mejor dicho, robos a transnacionales, como el caso de Cemex, el tema cementero, el tema de la cabilla, el tema de la producción agrícola. O sea, rubros, pero de todo orden, alimenticio, de ocio, y los tipos se metieron tecnológico. No hay un solo sector del área de servicios
donde han tomado concesiones de la venta de alimentos, los comercios, lo que sea. No hay un solo sector que usted diga, a los tipos les salió bien la morisqueta. Uno Pero, solo. Neomar, es que lo terrible es que los tipos son unos malos para todo, eso está claro, ¿no? Malos para todo. Pero no son malos para todo. Buenos para nada y malos para todo. Pero lo peor de todo es que los tipos se metieron en todos los negocios que vieron rentables. En todos expoliaron, compitieron deslealmente, sacaron ventajas en dólares y cuando vieron que ya la cosa no se veía, se fueron, como los conquistadores. Se fueron para Cuauhua, sacaron todas las perlas, no hay más perlas, nos vamos. Así, no, son unas langostas de verdad. Lo hicieron en la agricultura. ¿Tú no te acuerdas cuando se puso de moda? Yo me acordé de eso en estos días cuando vi fíjate cómo son las cosas, cuando vi una noticia de una embarcación que salió de Venezuela con 4,000 reses, supuestamente que para Irán, ¿no? Y entonces, ¿tú te acuerdas cuando se puso de moda en Venezuela? Esos fueron milagros de Cadivi. Cualquier pendejo con el que tú hablabas se había comprado un ganado en pie. No, porque el ganado en pie, entonces te compraba el ganado en pie, y entonces lo engordaba, y entonces la importación de la cosa. Yo no sé cómo era la sinvergüenzura, pero había dólares, estaba Cadivi de por medio. Ahí había una vuelta. Había una vuelta, estaba Cadivi de por medio. Entonces había un poco de gente que se metieron a ganaderos de la nada. Sí. Gente que en su vida había visto una vaca de cerca. No, me compré 10 cabezas de... Y entonces ahí llego. Voy hablando de la estructura del ganado y todo lo demás. Sí. Y entonces le vamos a dar una vueltica y en la vueltica tenemos tanto. Claro, eso es lo que importa al final. ¿No los vio? Gente que se metió en portadores de caucho. Sí, de todo, Daniel. Sin saber cómo usar una llave de cruz, chico. Que ven una llave de cruz y se ponen a rezar porque no saben qué. Mira, importaban basura y la vendían en una joyería en Caracas también. Vamos a ir a la despedida ya del día. Mira, programa, chicos, se acabó este programa. Sí, es por más, cierto. Se metieron hasta los medios de comunicación. Con nosotros no pudieron. No. Mira, aquí pero está. se metieron en los medios de comunicación. Aquí está, mandó un saludo. saludo. Que podían usarlo como estructura para la legitimación de capitales. Claro, montaban un medio para legitimar capitales. Mira, claro, saludos a... montaban páginas web, montaban emisoras, Daniel, etcétera. Dame una concesión por emisora y las montaban. Daniel, saludos a la gente de Fundaparca, Alexander Hernández, que nos manda una fotografía y nos dice, mira, a la gente de Acción Solidaria, hoy acusada por el FAE, fíjate, recientemente, en estos días, nos dio un donativo para enfermos de Parkinson, porque también Acción Solidaria canalizaba a través de otras fundaciones como Fundaparca de Alexander Hernández, medicamentos para enfermos de Parkinson que son carísimos e inaccesibles. Saludos a Alexander, tiempo sin saber de Alexander. Vale. Sigue en su lucha. Daniel, nos despedimos por el día de hoy. Se acabó este programa. Y hasta mañana. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa